Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, cultura científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muy contento de estar grabando de nuevo el Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy en esta entrevista muy interesante y un poquitico inusual? En esta ocasión nos acompaña la doctora Yocunda San Blas. Ella es científica venezolana especializada en el área de la micología patogénica, de los hongos patógenos, de una larga carrera en ese campo y actualmente más bien se dedica a la administración, coordinación de instituciones científicas, fue presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y también directora de Ciencia y Tecnología de la Gobernación de Miranda en su país. Y nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Bien, bien. Qué bueno. Definitivamente es un placer tenerla con nosotros y le agradecemos por participar aquí en el Aguacast. Sí, igual para mí, es un placer. Y hay varias razones por las que nos gustaría platicar con usted. Una de ellas es definitivamente su carrera científica en este campo al que usted le dedicó tantos años, para que la audiencia pueda hacerse una idea de cuál fue el trabajo científico de usted, de esa en carrera. ¿Nos podría contar cómo es que llegó originalmente a ese campo y cuál considera usted que fueron sus principales logros en él, ¿no? Las cosas que la hayan dejado más satisfecha? Bueno, hay una palabra inglesa que define lo que me pasó a mí con el campo seleccionado, que es serendipity. En realidad fue algo así un poco al azar. Yo estaba estudiando la carrera de la química. Yo pensé pues que me iba a dedicar vamos a ponerlo entre comillas, química pura. Pero a lo largo de la carrera a mí me fue interesando la bioquímica. Em, Sin embargo, no hice ninguna materias electivas en esa área, sino que cuando yo me gradué fui al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas porque me interesaba, pues si eso sí estaba yo segura, yo quería hacer una carrera en investigación. Entonces allí fue donde yo me encontré con los hongos, porque me fui al laboratorio de patología experimental, como se llamaba entonces, em, en donde estaban trabajando con unos hongos patógenos que son, digamos, muy relativamente frecuentes en Venezuela, Colombia y Brasil, que uno de ellos se llama Paracoccidioides brasiliensis, habían otros, histoplasma, en fin. Y estos hongos eran muy interesantes desde el punto de vista de bioquímica y de su patogenicidad. El caso es que cuando el IBIC me propuso entonces seguir cursos doctorales en el exterior, eh, en Edimburgo específicamente, allí sí hice un doctorado en bioquímica directamente. Trabajé con otros hongos. Cuando yo regresé a Venezuela con mi esposo, que también fue investigador en el IBIC y también hizo el doctorado conmigo en Edimburgo, cuando regresamos, entonces justamente había plazas para nosotros en el departamento de micología, en el laboratorio de micología del Centro de Microbiología. Y lo interesante es que, como todo en la ciencia, uno aprende unos conocimientos básicos, unos métodos específicos, y en realidad esos métodos uno los puede eh,
aplicar a muchas áreas. De manera que en el caso específico mío, yo propuse un proyecto en el cual el hongo del que ya le hablé, Paracoccidioides brasiliensis, que es un patógeno importante aquí en Venezuela y Colombia y Brasil, ese tiene se presenta en dos formas. Una forma que es la que llamamos micelial, que es así como hebras, y otra que es la fase de levadura, que es redondita. Y eso tenía mucha importancia en la patogenicidad del hongo. Y nosotros pudimos probar que había componentes de la pared celular de ese hongo que se modificaban en el tránsito entre una y otra forma. De manera de que el hongo, para hacerse patógeno, tenía que convertirse forzosamente en la fase redonda, que es la levadura. Y para eso entonces sintetizaba unos polisacáridos muy específicos que no tenían la fase micelial. Usted dirá que cuál sería la importancia de eso. Bueno, la importancia, la más inmediata, es que ya conociendo uno esos detalles, uno puede entonces tratar de buscar antibióticos específicos que bloqueen ese tránsito de una pared celular a otra, de manera de controlar mejor la enfermedad en el caso de que haya una infección. Entonces, digamos, esos trabajos realmente nos abrieron todo un campo y de verdad pues nos resultó muy, muy satisfactorio, ¿no? Los resultados que encontramos. Excelente, doctora. Y lo que menciona es bastante interesante, porque especialmente hoy en día en el que hay mucha discusión acerca de los organismos resistentes a los antibióticos, pero normalmente la atención está mucho más dirigida a las bacterias y la gente tiende a olvidar que también existen las infecciones micóticas. Entonces, es interesante ver cómo esa área de estudio de la micología influye muchísimo también en la salud humana y también en los desarrollos de microbiología y en el Sí, futuro de nuestra especie, ¿no? Ahora, porque además, sí, además inclusive ahí podemos acotar que precisamente este, uno de los efectos más brutales de los pacientes con VIH, los que sufren el SIDA, es que precisamente se hacen muy susceptibles a infecciones con hongos. importante. Digamos, la frecuencia de infecciones micóticas en pacientes con VIH es altísima. Sí, y de nuevo, la atención tiende a irse mucho a la parte bacteriana y se tiende a olvidar que también Sí, podemos sufrir infecciones micóticas, ¿no? seguro. Por otro lado, doctora, también queríamos, usted comentó al principio cuando nos contó acerca de su historia profesional, nos comentó mucho la labor, su colaboración a través del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC. Y en su tarea actual, en este capítulo de su carrera profesional, usted es miembro, bueno, la presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en Venezuela. Para aquellas personas que no están tan familiarizadas con esas instituciones científicas, ¿podría contarnos qué hace una academia de ciencias para un país y cuál ha sido su papel como, faltaba más, no solamente la presidenta, sino la primera mujer en un cargo como ese, en ese tipo de instituciones? Entonces, si nos pudiera contar un poco acerca de qué es una academia de ciencias y cuál ha sido su labor en la Academia de Ciencias venezolana. Sí. Lo primero que quiero decirle es que ya yo cumplí mi periodo como presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Yo estuve 4 años, que era el máximo que me permitía la ley, y me sucedió otra mujer.
la Oh, doctora María excelente. Golbácer. Sí, es verdad, yo fui la primera mujer en ser nombrada individuo de número de nuestra academia, cuando ya la academia tenía 90 años de haberse creado. Hoy en día pues somos varias más y poco a poco nos hemos ido incorporando al punto de que muchas veces en nuestras asambleas semanales hay más mujeres que hombres y nos reímos mucho con eso. Eh, este, Realmente resulta muy divertido, ¿no? Y lo mismo los hombres, ¿no? Lo toman muy bien, pues. Ahora, este, ¿qué hace la academia? Bueno, fíjese, lo primero que uno tiene que decir es que haber sido nombrada, como individuo de número de una academia es una distinción que significa mucho, ¿no? Para cualquiera que haya sido electo, ¿no? Es como la palabra quizás no es la correcta porque es muy pomposa, pero algo así como una consagración, ¿no? Uno se siente realizado porque uno dice, bueno, se reconoce mi labor, pero más allá de eso, en realidad, porque eso es vanidad realmente, ¿no? Lo que le acabo de decir. En realidad, la importancia es que las academias, así como las universidades y los institutos de investigación, están dando la pauta, no solamente en Venezuela, sino en cualquier país del mundo, acerca de cuál es la ruta a seguir en el desarrollo del país y de la humanidad en general. Este, Hoy en día, digamos, todas las novedades que tenemos en el mundo, es decir, el solo hecho, por ejemplo, de estar nosotros conversando a través de estos sistemas telemáticos tan interesantes, indica que la ciencia es vital, porque ellas no hubiéramos tenido nada de esto si no hubiera la ciencia. Que explicara muchos efectos de la naturaleza y luego le buscara aplicación. En el caso particular de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, aparte de este papel, digamos, ductor, ¿no? En cuanto a señalar los caminos a seguir en el mundo de la ciencia en Venezuela, hoy en día también tenemos una misión, yo diría que extraordinaria, es decir, dadas las circunstancias en las que estamos en el país, que son tan críticas, las academias, no solamente la nuestra, sino las otras 6 que forman parte pues del bloque de academias nacionales, este, estamos permanentemente rastreando los actos de gobierno y señalando cuando haya la ocasión, pues señalar otros caminos o señalar las rutas equivocadas que a nuestro juicio el gobierno pueda estar siguiendo en las materias que a nosotros nos corresponden, ¿no? De manera de que en este momento la voz de la academia es una voz que es muy, muy apreciada, ¿no? por, por la gente en general, porque indica pues una dirección a seguir que no necesariamente es coincidente con la del gobierno, sino en la mayoría de los casos es enfrentada a ella. Sí, No sé si faltaba esto le más lo que responde como a la pregunta o menciona. quisiera algún otro Sí, detalle. de hecho sí, especialmente en los momentos actuales donde muchos líderes políticos en el mundo entero, pero en particular también en Venezuela, se dedican a negar los resultados científicos simplemente porque no van en contra de la posición oficial del partido o de alguna conveniencia económico-política, ¿no? Entonces, ciertamente, instituciones como las academias de ciencias o como mencionaba, todos los institutos que yacen bajo
si se quiere, bajo la familia científica de cada nación, como mencionaba, las universidades, institutos de investigación, sirven por un lado como un lugar de investigación donde se hace ciencia, pero también como lugares de reunión para que los científicos puedan dar consejos académicos informados por la evidencia para, como usted bien mencionaba, dar el norte para las decisiones nacionales, ¿no? Entonces, y usted como nos estaba comentando precisamente los problemas que puede generar cuando la opinión informada de los científicos y choca con los deseos o las opiniones políticas de los gobernantes. Y quería que nos comentara precisamente a lo que ha podido ver de la erosión y el desmantelamiento de las instituciones académicas y científicas en Venezuela y qué consecuencias ha traído que usted haya podido ver en el estado actual del país, que lamentablemente es bastante conocido por la región entera, ¿no? Sí, sí, la situación verdaderamente es dramática, ¿no? Yo, por cierto, no sé si usted sabe, yo también soy una especie de comunicadora social, ¿no? Yo tengo un blog y además yo escribo para un portal digital importante de aquí de Venezuela que se llama Tal Cual Digital. Sí, el famoso Yo, periódico de Teodoro Petkov, que en paz descanse. exactamente, sí. Entonces, bueno, ellos me invitaron hace ya como 9 o 10 años a escribir y yo escribo allí cada 15 días, ¿no? Este, en esas columnas que yo escribo, hago análisis de ese tipo de cosas, ¿no? En un lenguaje, por supuesto, más sencillo, porque se supone que es para un lector no especializado, ¿no? La situación es dramática. Si uno va a las universidades, uno se encuentra con que, por ejemplo, la Universidad eh, Simón Bolívar, que es una de las más importantes de Venezuela, ellos cuentan con que ya el 50% de su personal docente se fue del país o se mudó para Sí, otro tipo de actividades. entre el Lo que me mismo incluyo, está de hecho. sucediendo con la Universidad Central, la misma cuestión. Y todas las universidades están sufriendo eso, pero además de eso y de los recortes presupuestarios, de los bajos sueldos, si yo le digo cuál es mi sueldo, usted no lo va a creer. Usted va a decir que es que yo estoy loca, debe ser. Porque mi sueldo, siendo el tope de la escala, ¿no? Investigador titular, siendo en el tope de la escala, no llega a $25 mensuales. $25 mensuales, más o menos, y de ahí para abajo, porque este es el sueldo más alto. Sí. Pero en fin, el tema es justamente la degradación de todas las instituciones científicas y universidades, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos hay una línea clara del gobierno en prácticamente apoderarse de las universidades y de su autonomía para entonces imponerse sobre ellas y hacer pues de las universidades unos sitios en donde no pueda haber la discusión de las ideas, donde todo sea según los dictámenes gubernamentales, y en eso andan en esta época, ¿no? En cortar la autonomía universitaria. En el caso, por ejemplo, de instituciones científicas como el IBI, que depende directamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues también hay el problema de los presupuestos que son muy escasos, que entonces pues, hay muchas fallas.
los investigadores, por ejemplo, se encuentran con que la biblioteca está desactualizada porque sencillamente ya no se pueden comprar las suscripciones. Entonces, para un investigador mantenerse al día, tiene que recurrir o a sus amigos en el exterior que le harán el favor de enviarle los artículos en formato PDF o irse a esa base de datos de una chica que ella es algo así, no sé si es ucraniana o que es una base pirata, por supuesto, ¿no? Pero en donde ella, no sé si usted la conoce, ella ha logrado meter más de 2 millones de artículos de las principales revistas científicas del mundo, ¿no? Pasando por encima de todos los royalties y demás este, cosas que tienen que ver. Sí, claro. Es una, es un proyecto que ha sido muy comentado, muy discutido, precisamente por polémico, pues para efectos prácticos se salta esas Sí, barreras comerciales y sí, legales, digamos. Pero la verdad es que se sabe que es muy utilizado en todo el mundo. sí, sí. Ajá, Entonces, claro, yo digo, la situación en sí. Venezuela es difícil, ¿no? Muchos investigadores se han ido al exterior. Bueno, ustedes en Colombia lo están viendo. La situación es dramática, ¿no? Ciertamente, por lo menos en mi caso, siendo egresado tanto de licenciatura, maestría y doctorado de la Simón Bolívar, pues ciertamente, y fui profesor también allí un par de años y como usted menciona, ciertamente la situación de sueldos y salarios y de colegas que se iban o de acceso no Mm, solamente a publicaciones, sino a reposición de equipos, sí, acceso sí, a a todo. material Ujú. experimental, era bastante, bastante terrible. Y Eh, estamos hablando de, yo me retiré en el año 2015 y no viví el impacto más fuerte de los recientes problemas que se han hecho lamentablemente notorios en toda la región. sí, sí. Doctora, justamente quisiéramos también preguntarle, en el marco general de tener una perspectiva de la ciencia como una tarea global, vaya que al fin y al cabo lo es, donde muchas comunidades locales de científicos contribuyen a la generación de conocimiento que bueno, se pone al alcance de personas en todo el mundo. La comunidad de científicos de Venezuela es parte de esa gran comunidad global. Entonces, para nosotros que grabamos este podcast, pensando precisamente en esa comunidad un poco más grande que es la comunidad latinoamericana, Mm. nos gustaría que nos contara, que nos diera su perspectiva respecto de cómo ha cambiado en un principio esa interacción con la comunidad internacional, pero también cómo es que esa comunidad internacional que quiera establecer lazos o incluso apoyar en lo que se pueda a los científicos venezolanos, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cuál considera usted que son esas puertas que se tienen abiertas o que se pueden abrir? Sí, fíjense, este, la, mm, la situación es la siguiente. Muchos investigadores, profesores universitarios se han ido del país a otras instituciones universitarias en otras partes del mundo, ¿no? En países hasta lejanos como Japón, como Dubái, etcétera. Es decir, hay venezolanos en todas partes, ¿no? Este, Eso ha hecho, por una parte, que, digamos, el venezolano haya sido conocido en su carrera científica de repente más de lo que era conocido antes, pero sin embargo, debido precisamente a las restricciones que hay, sobre todo monetarias, ya los investigadores venezolanos no pueden estar, por ejemplo, asistiendo a congresos internacionales con la frecuencia con que se hacía antes. Y como usted sabe, pues algo sumamente importante para un investigador es precisamente tener la posibilidad de intercambiar ideas con colegas en otras partes del mundo, que eso enriquece mucho el trabajo de todos los investigadores.
Eso, por supuesto, se ha limitado enormemente. Ahora, yo creo que pensando un poco hacia el futuro y soñando con un país en el que la situación política y social cambie para mejor, eh, ojalá que así sea. En ese caso, yo pienso que, por ejemplo, los investigadores venezolanos que están en el exterior no se van a regresar, por lo menos no la totalidad. Es decir, habrá algunos que sí quieran regresarse, pero muchos ya se habrán asentado en otros países y eso pues es una manera de quedarse en el exterior. Pero yo sí creo que allí es donde nos correspondería, tanto a los venezolanos en el exterior como los que quedemos aquí, en buscar la forma de establecer vínculos directos de intercambios a través de proyectos conjuntos, em, intercambios, por ejemplo, de estos profesores venezolanos que dedicados en el exterior vengan por un par de meses a una determinada cátedra en una universidad a dar una materia y a su vez este, llevarse a algunos estudiantes para su laboratorio para que aprendan las técnicas que ellos pues llevan adelante, en fin, enriquecer el mundo científico venezolano con ese tipo de intercambios que de repente ahorita se están haciendo, pero son pocos realmente. Quizás, como le digo, en, cuando Venezuela pueda salir de este agobio en el que estamos, yo espero realmente que los venezolanos en el exterior, pues, estén dispuestos a, si no a regresar al país, sí por lo menos a ayudar bajo estas formas de intercambio. Aparte de eso, en la comunidad internacional, digamos, no venezolana, este, yo creo que poco a poco han ido dándose cuenta de cuál es la situación en Venezuela, ¿no? Creo que quizás debido precisamente a todos los movimientos que ha tenido el liderazgo venezolano en el exterior, este, pues las naciones han empezado a darse cuenta de cuál es la realidad que aquí vivimos y están, digamos, aceptando venezolanos en sus laboratorios como una manera pues también de apoyar al talento venezolano en el exterior, ¿no? Sí, definitivamente. Eso que nos dice es muy importante, doctora. Y para no tomarle más de su tiempo, nos gustaría preguntarle si quizá tiene algún último comentario justamente para esta comunidad internacional que es la que escucha este podcast. Es decir, si tiene alguna última cosa que decirles antes de concluir esta charla. Sí, bueno, yo lo que diría es que hay que tener mucha convicción de que el venezolano, que se ha dedicado a la carrera científica es verdaderamente un venezolano talentoso, que puede dar la talla en cualquier parte y que, aunque lamentable para nosotros, para cualquiera en el exterior que quiera ah, adoptar, vamos a usar esa palabra, adoptar a un venezolano científico, pues va a tener una gran ganancia. O sea, porque de verdad los venezolanos en el exterior realmente están floreciendo, quizás precisamente porque aquí han aprendido que cuando uno pierde la libertad de pensar, la libertad de expresión, que son fundamentales para la actividad científica, cuando uno las pierde es cuando uno se da cuenta de lo mucho que valen. Y entonces salirse al exterior y comenzar otra vez a disfrutarlas son unos venezolanos muy talentosos y muy creativos. Y entonces
digamos, los colegas en el exterior pues saldrán muy gananciosos con cualquier venezolano que ellos admitan en sus laboratorios. Bueno, doctora, con ese mensaje esperanzador, de verdad, muchísimas gracias. Y si por favor le podría decir a nuestra audiencia dónde puede saber un poco más acerca de usted y si tiene alguna pregunta o dónde pueden encontrar los artículos que usted nos contó, con los que contribuía con regularidad al periódico Tal Cual. Si nos podría contar todo eso. Sí, cómo no. Yo tengo un blog personal que se llama Gioconda San Blas, todo pegado, Gioconda San Blas, así como está el nombre, giocondasanblas.blogspot.com. Entonces allí tengo todos mis artículos escritos en Tal Cual, y también he ido colocando discursos que me ha tocado dar por diversas razones y algunos otros temas de interés, ¿no? Entonces los pueden buscar en ese blog, y allí pues los encontrarán. Es decir, algunos de mis artículos, como lo verán cuando los lean, son muy políticos. Yo siempre tuve mucho interés en la política, a pesar de no militar nunca en partidos políticos, pero siempre he estado involucrado de alguna manera en actividades de política científica, política universitaria, política ciudadana, porque esa es digamos, otra faceta que a mí siempre me ha gustado cultivar. Entonces allí me pueden encontrar giocondasanblas.blogspot.com. Mi correo electrónico es gsanblas@gmail.com. Muy bien, perfecto. Pues le agradecemos mucho, doctora. Y también estoy en en Twitter, claro. Twitter. Sí. Twitter yo soy @davinci Exactamente. 1412. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí está entonces los medios de contacto. Y doctora Gioconda San Blas, una vez más, muchas gracias por este tiempo que nos brindó para esta charla. Un placer y ojalá haya cumplido con sus expectativas. No, sí, definitivamente. Muchísimas gracias. Con creces. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue El Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación científica por y para América Latina, contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Muchísimas gracias. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.